Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Yo creo que casi todos ya me conocéis. Soy Maite Sáenz, directora de esta plataforma de contenidos, y hoy vamos a hablar de igualdad y reputación corporativa. Si hay algo que, una de las muchas cosas que ha puesto de manifiesto, pues esta crisis del COVID es pues, todos los temas que tienen que ver con la flexibilidad, con el teletrabajo y también con cómo manejar esos tiempos, que tiene muchísimo que ver con todos los temas de igualdad que vamos a ver ahora mismo. Para hablar de todo ello contamos con expertos tanto de AON como de Inspiring Benefits, y os paso a presentar, o ya los tenéis ahí proyectados en las imágenes. Por un lado nos acompaña Jorge Raiz, él es director de Reward and Performance de AON. Está también Arantxa Odriozola, Manager Reward and Performance Business Development Director. Es el cargo más largo, pero lo he dicho bien, creo. También está Antoni Perpiñá, Business Development Director de Inspiring Benefits. Y por último, Roberto Yates, él es producer de Inspiring Benefits. Pues como tenemos mucho que hablar, vamos a darle paso directamente a Antoni, que va a dirigirnos unas iniciales palabras. Antoni, todo tuyo a la presentación. Muy bien, buenos días, Maite, gracias, y gracias a todos los que nos acompañáis esta mañana. Estamos de enhorabuena, además. Estamos de enhorabuena porque Inspiring Benefits está cumpliendo el 10º aniversario, justo ahora en este mes de junio. Estamos de enhorabuena también porque de esos 10, los últimos 2, junto con AON, integrados dentro del grupo AON, precisamente con la vocación para prestar una solución global de bienestar corporativo. Y hoy más que nunca, en lo que es el bienestar corporativo, hay que poner a la persona en el centro. Y no digo el empleado, digo a la persona. Al final, además de ser empleados, somos personas, y nuestra relación con nuestros empleados traspasa lo que es el día laboral y más después de lo que estamos viviendo estos 3 últimos meses, ¿no? El enfoque que hacemos desde AON más Inspiring Benefits, enfocado como partners de recursos humanos, es un enfoque de bienestar corporativo 360 grados, tocando a la persona desde el ámbito profesional, desde el ámbito social, desde el ámbito financiero, emocional y físico. Hoy vamos a ver solo una de todas las soluciones que ofrecemos como firma de servicios profesionales, pero cubrimos un abanico completo de soluciones para poderos ayudar en vuestro día a día. Sin más, Jorge, te cedo la palabra para que puedas introducir más el tema del plan de igualdad. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Tony, y gracias también a todos los asistentes. La verdad es que sabíamos que el tema de la igualdad es algo que cada día genera mayor interés dentro de las empresas. Es algo que a nivel europeo, bueno, la verdad es que tenemos muchísima legislación ya generada a nivel europeo, y España no es una excepción, no es una isla en ese sentido. De hecho, está evolucionando muchísimo ahora mismo también en legislación, y lo que pretendemos con esta webinar es daros a conocer un análisis profundo de lo que sería un planteamiento de igualdad en las empresas, y lo que decimos siempre, desde nuestra óptica, el objetivo es un objetivo reputacional, no solamente cumplir la ley, que también, sino que es un objetivo, un enfoque amplio, dar un enfoque profundo, modular, para conseguir mejorar la reputación corporativa de nuestras empresas, ¿no? También es importante comentaros, dentro de esta webinar vamos a dar respuesta a cualquier tipo de compañía, es decir, da igual en el momento en el cual os encontréis trabajando el tema de la igualdad. Lo importante es que con un enfoque modular, como os decía, seamos capaces de dar respuesta, sea cual sea la situación de vuestra compañía, ¿no? Lo dicho, no quiero alargarme más porque tenemos 1 hora incluyendo preguntas para hacer la presentación. Sí, agradeceros de verdad porque, bueno, y ahí es donde se ve el interés que hay en estos temas de igualdad. Hemos tenido cerca de 700 personas inscritas a este webinar, con lo cual ya solo con esto indica el interés que hay ahora mismo por parte de clientes y empresas no clientes en este tema, ¿no? Bueno, simplemente esperamos aportaros valor, una visión amplia, y sobre todo si podemos daros alguna idea para poder generar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en vuestras empresas, pues habremos conseguido nuestro objetivo. Doy la palabra a Arantxa. Gracias. Hola, buenos días a todos. Comenzamos, si os parece, con
con la presentación. Desde el 7 de marzo ya es tener un plan de igualdad, ya es de obligado cumplimiento para las compañías de más de 150 trabajadores. Y lo va a ser para las que tengan de entre 50 y 150 el próximo año, así como para todas las compañías en las que lo determina su convenio colectivo. El origen de esa nueva exigencia está en el Real Decreto 6/2019 de medidas urgentes para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. Ante este escenario, y lo vemos a menudo en los medios, lo vemos a diario, son muchas las compañías que están revisando sus planes de igualdad porque se han dado cuenta de que están desfasados o porque no cumplen con la legalidad vigente. Incluso aquellas compañías que no tenían plan ya están también en proceso de elaboración. El incumplimiento de la ley vigente conlleva sanciones que no solo van a ser económicas, sino también pueden suponer pérdida de ayudas y bonificaciones, además de poner en juego la reputación de la compañía. Toda la legislación vigente en materia de igualdad es un asunto global. La mayoría de los países europeos ya cuentan con legislación específica. Los temas de igualdad de género y brecha salarial no son solo una cuestión exclusiva de cumplimiento, sino que también es un tema que puede afectar a la reputación si no está bien anclado y como consecuencia los resultados de negocio. En los últimos años y a raíz de esta entrada de este Real Decreto ya son muchas empresas las que ya están realizando avances en materia de igualdad, pero queda mucho por hacer. En base a nuestra experiencia, donde estamos encontrando más problemas es en toda la parte más de la comunicación, la supervisión y el seguimiento de los planes. Al final, los planes de igualdad tienen que ser dinámicos, tienen que incluir una serie de medidas y acciones que han de cumplirse y de realizarse en un periodo de tiempo determinado y bajo la responsabilidad de una persona que es previamente designada por la compañía. Bien, entonces, teniendo en cuenta la legalidad vigente y la situación actual, lo que debemos optar es por un enfoque integral en la elaboración del plan. En este sentido, lo que queremos compartir con vosotros son los principios que, en base al conocimiento y la experiencia que tenemos en la elaboración de planes de igualdad, deben regir su elaboración. En un primer lugar es la personalización. De la misma manera que no hay dos empresas iguales, tampoco hay dos planes iguales y tenemos que tener en cuenta las características de la compañía. La robustez analítica es fundamental. Hay que contar con metodologías sólidas y fiables, principalmente en temas de clasificación de puestos y análisis salarial. Pero a la vez estos sistemas tienen que ser sencillos, tienen que ser fáciles de implementar y de usar y tienen que recoger toda la información previa y todo el trabajo que hemos realizado en el diagnóstico de una forma sencilla y visual. Y por último, y también muy importante, es la confidencialidad. Hay que proteger los datos aplicando todas las medidas legales de confidencialidad y seguridad, puesto que estamos trabajando con datos muy sensibles, entre ellos datos retributivos. Desde el enfoque normativo son múltiples las leyes que ponen de manifiesto la igualdad, desde el artículo 14 de la Constitución española hasta múltiples convenios colectivos que lo tienen incluido de manera obligatoria. El plan de igualdad es una de las medidas que se puso de manifiesto en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo y que se ha reafirmado con el Real Decreto Ley 6/2019, que lo ha hecho más exigente y estricta en referencia a los principios y planes que se tienen que cumplir. De todas formas, si lo que perseguimos es diseñar un plan de igualdad robusto, tenemos que hacer algo más que cumplir con la ley en materia de igualdad. Y para ello es necesario que cuando analicemos la brecha salarial tengamos un enfoque experto de recursos humanos que incluya cumplimiento normativo más una perspectiva de género. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, pues es fundamental analizar todo el ciclo de vida del empleado desde el ámbito de los recursos humanos. ¿Por qué es importante? Pues porque si cuando elaboramos el plan de igualdad detectamos que hay que hacer una revisión del sistema de gestión del desempeño o hay que hacer una revisión del bono porque en calidad de igualdad no está funcionando de la manera adecuada, no es suficiente con tener conocimientos legales. De hecho, en el nuevo proyecto de reglamento que salió el 8 de junio, hemos visto cómo se hace mucho hincapié en este tema, ¿no? En el tema de tener una experiencia en temas de igualdad y en temas incluso de valoración de puestos.
¿Cuál sería ese análisis y ese enfoque experto que decimos que sería fundamental para tener un buen plan de igualdad? Bueno, pues se debe de hacer una revisión de todos los procesos de selección e incorporación, teniendo en cuenta cómo se hace la cobertura de vacantes, cómo son los procesos, cómo se publican ofertas, cómo se hace la incorporación de perfiles críticos. Se tiene también que analizar cómo es el desarrollo de la carrera y gestión del desempeño, cómo es ese sistema de gestión del desempeño en clave de igualdad, cómo son los resultados de las evaluaciones, cómo son esas reuniones entre manager y equipo. En temas de formación lo mismo, hay que analizar todas las formaciones que se han hecho, quiénes han sido los asistentes, hay que ver si se han realizado formaciones más específicas hablando de temas de igualdad, de diversidad, de inclusión. Muy importante, revisar y analizar toda la parte retributiva y de gap salarial. Aquí el modelo, aquí lo que se recomienda es tener pues modelos que sean robustos, por ejemplo, en valoración de puestos y en análisis del gap salarial para que los datos que obtengamos sean fiables. Y por último, también es importante hacer un análisis de las condiciones de trabajo y estructura. Por ejemplo, cuáles son, pues si hay políticas de igualdad en vigor, si hay una cultura inclusiva, cómo es la comunicación, si hay protocolos de flexibilidad, cómo son los niveles de responsabilidad por plantilla y todo este tipo de conceptos. Al final, el conocimiento de las metodologías más avanzadas e innovadoras de gestión de personas son las que van a aportar una visión experta en el análisis. Por lo tanto, lo que proponemos nosotros es un enfoque modular para diseñar este plan de igualdad. En el momento actual, la mayoría de las empresas ya ha emprendido estas acciones vinculadas a mejorar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, algunas, a pesar de tener estos documentos, pues, incluso elaborado el plan, no lo han registrado. Y otras, aun habiéndolo hecho, no han emprendido acciones dirigidas a analizar y reducir la brecha salarial o a realizar actividades de formación, comunicación y seguimiento de ese plan de acción. Por lo tanto, tenemos que considerar ese enfoque global, hacerlo un enfoque global o un enfoque modular, pero siempre vinculado con la realización de un análisis cuantitativo y cualitativo exhaustivo, con la realización de un análisis robusto, experto en brecha salarial y con una metodología de valoración de puestos, de puntos y factores que también ayude a detectar esos trabajos de igual valor, ¿no? tal y como establece el Real Decreto, porque de esta manera es como vamos a poder obtener resultados fiables, robustos en el cálculo de la brecha. Además, muy importante, toda la parte, como decíamos, de formación, comunicación y concienciación, para que todos esos planes que se han elaborado y diseñado en el plan de igualdad se lleven a cabo. Entendemos que estos son los cimientos sobre los que se debe de realizar el plan de igualdad. Bien, hemos visto cuál recomendamos en base a nuestra experiencia, cuál debería ser el enfoque. Bueno, ahora vamos a ver cómo deberían ser el plan de trabajo, ¿no? Cuáles deberían ser esas fases sobre las que se debería trabajar en un plan de igualdad. Una primera parte debería, como todo proyecto que se lleva a cabo, estar basada en la planificación y los objetivos, pues determinar las personas implicadas, establecer un calendario, un plan de acción. A partir de ahí hay que realizar un análisis detallado de la situación de igualdad y oportunidades en la organización. Muy importante, incluir aquí la valoración de puestos, el cálculo de la brecha salarial y la auditoría retributiva. Y a continuación, con toda esa información previamente recogida y analizada, elaborar el documento del plan de igualdad. En esto nos vamos a basar en la primera parte de la webinar. Pero a continuación, y también muy importante, debemos de recoger todas esas acciones que se han previsto en el plan de igualdad, se deben de poner en marcha y además hay que comprobar que realmente se están consiguiendo los objetivos en los plazos que se han establecido y con los controles necesarios, porque como decimos, el plan de igualdad es un plan dinámico. Bien, centrándonos entonces en la valoración de puestos de trabajo y la brecha salarial como principales pilares, vamos a ver qué proceso debería seguirse.
La mayoría de las organizaciones tienen definidas sus categorías profesionales, ¿no?, en base a su convenio colectivo. Muchas de ellas, para poder trabajar en temas de gestión de recursos humanos, lo que hacen es trasladar esas categorías profesionales a grupos o colectivos, ¿no?, de manera que tienes pues, colectivo de alta dirección, directivos, mandos medios y los que haya en la compañía. ¿Qué ocurre? Que esto no es suficiente para determinar puestos de igual valor, porque dentro de los directivos vas a tener en el mismo grupo a un director financiero que a un director de marketing, y puede ser que esos directores no tengan el mismo nivel de responsabilidad y su aportación a la compañía no sea la misma. Por eso recomendamos que para desarrollar un enfoque de Equal Pay, lo que necesitan las compañías es tener sistemas de clasificación de puestos. Un ejemplo de estos sistemas sería el sistema de clasificación de On the Job Link, que está basado en unos factores y en unos puntos. Al final es importante, para poder comparar esos puestos de igual valor, es importante que de cada puesto tengamos el conocimiento necesario para desarrollarlo, valoremos cuáles son los problemas a los que tiene que enfrentarse, qué nivel de innovación tiene que tener para poder aportar soluciones a esos problemas del día a día, cuál es la comunicación que tiene tanto a nivel interno como externo con los stakeholders y a qué nivel es esa comunicación y cuál es el impacto financiero que va a tener su puesto, así como la responsabilidad en términos de magnitudes. Entendemos que esta es la manera de empezar a construir los cimientos para elaborar un plan de igualdad que sea sólido y tenga prestigio reputacional para la compañía. Además de la valoración de puestos de trabajo, decíamos que es muy importante el enfoque experto de la brecha salarial como otro pilar fundamental. Y lo primero que queremos compartir con vosotros son los distintivos y certificados que han surgido en los últimos años que buscan reconocer la labor de las empresas y el nivel de compromiso que tienen las compañías con la igualdad. Vamos a empezar por el distintivo de igualdad en la empresa, el DIE, que a día de hoy está formado por 148 empresas. Esta es una marca de excelencia que no tiene valor económico, pero que sí es muy importante a nivel reputacional para la compañía. Se otorga desde el año 2010 y tiene una vigencia de 3 años, por lo que decimos que el plan de igualdad tiene que ser dinámico. No tiene sentido que un distintivo de estas características pues, se dé de por vida a una compañía en el momento que presenta el plan de igualdad, ¿no?, sino que tiene que ir renovándose. Está también el Gender Equality Index de Bloomberg, al que cada vez están adscritas más empresas y hay muchas compañías del IBEX que ya lo tienen. Aquí igual, bueno, pues ves el gap que existe entre hombres y mujeres para los diferentes países y además se analizan otros criterios. Y además, desde el año 2015 se creó una agenda con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la que los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales que tenían que cumplirse en los siguientes 15 años, es decir, para el año 2030, con el objetivo de erradicar la pobreza y hacer un país más próspero, ¿no?, protegiendo al planeta. Dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número 5 sería el de igualdad de género. Por lo tanto, vemos que también con el Real Decreto se avanza a la consecución, con este nuevo Real Decreto se avanza en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que es cierto es que los nuevos entornos empresariales están exigiendo una aproximación a la brecha salarial experta y comprometida y esto cada vez está siendo más evidente. Bien, entonces estamos hablando de brecha salarial, de gap salarial, ¿no? ¿Cómo debería calcularse este gap? Bueno, pues hay diferentes tipos de cálculo, diferentes maneras de aproximar, desde una primera aproximación que sería la relativa a demográficos, donde lo que hacemos es ver el ratio de hombres y mujeres en función de la unidad de negocio, área, geografía, pero solo nos va a decir la cantidad de hombres y mujeres que hay, ¿no? Todavía no entramos en datos retributivos. Hay una segunda manera de hacer el cálculo que sería la diferencia salarial bruta por demográfico. Aquí ya sí que estamos incluyendo datos retributivos y lo que hacemos es, por ejemplo, comparar
de mujeres del departamento financiero frente a hombres del departamento financiero, mujeres con una antigüedad de 10 años frente a hombres con una antigüedad de 10 años, pero no estamos diferenciando por trabajo de igual valor, que es algo que vemos fundamental. A continuación tendríamos ya la aproximación más exacta a ese cálculo del gap salarial, ¿no? Que sería el equal pay. Aquí analizamos la brecha o analizamos el gap teniendo en cuenta el contenido organizativo de los puestos y diferentes factores que pueden ser las causas de que se esté dando ese gap salarial, porque que haya una diferencia superior de un 25% no quiere decir que haya brecha, puede ser por otros factores. Para entender un poco mejor todos estos conceptos, os queremos enseñar un ejemplo de cómo podemos aprovechar, ¿no?, toda esta información que hemos recopilado y que hemos visto y ponerla en valor. Al final lo que necesitamos es utilizar Data Analytics para tener ese enfoque experto y tener un análisis robusto de la situación. Vamos a ver los diferentes acercamientos que podemos tener a este cálculo de gap salarial y en este primer dashboard lo que os queremos enseñar son los cálculos desde un punto de vista más demográfico. Aquí vamos a profundizar en el análisis de la empresa desde esa perspectiva de género y no va a haber componentes retributivos, ¿no?, como contábamos anteriormente. Aquí, ¿qué vemos? Bueno, pues tenemos en un primer gráfico, en una primera imagen, los hombres y mujeres. Estos son datos ficticios, sería una compañía de 100 empleados donde el 39% son mujeres y el 61% son hombres. Y aquí tendríamos los diferentes gráficos. Por ejemplo, en este primer gráfico vamos a ver la distribución de hombres y mujeres. Aquí lo tenemos desglosado por departamento. Pero si, por ejemplo, ¿qué vemos? Pues que la mayoría de los hombres, el 64%, están en el área de sistemas, mientras que la mayoría de las mujeres, que sería el 50%, están en el departamento de arquitectura. Pero este gráfico podemos hacerlo también por colectivo. Pinchamos colectivo y automáticamente se recalcula. Ahora el 64% de los hombres son administrativos y el 41% de las mujeres son técnicos. Podemos ir un poco más allá y seguir filtrando. Por ejemplo, vamos a filtrar por nivel de responsabilidad. Vamos al nivel de responsabilidad, vamos a ver, por ejemplo, el nivel 5. Pinchamos nivel 5 y se nos recalculan los datos. Veis que se va recalculando todo. Ahora tenemos el 100% de los hombres que son mandos medios y vamos a meternos también, por ejemplo, en el departamento comercial. Vamos a ver en el departamento comercial cómo están esos colectivos. Bueno, pues en el departamento comercial para el nivel 5 solo hay hombres, que son un total de 10 y ocupan el 100% posiciones de mandos medios. Como veis, podemos ir utilizando los filtros y haciendo cálculos. Ahora vamos a limpiar los filtros, vamos a volver a los datos iniciales con las 100 personas y vamos a ver otro tipo de análisis. Por ejemplo, podemos hacer análisis por localización. Podemos ver cuántas personas tenemos en Madrid. Bueno, pues 26 serían hombres y 7 serían mujeres. Aquí, pues eso, podemos ir filtrando indistintamente y los gráficos se nos van a cambiar. Otro análisis interesante puede ser la relación entre antigüedad y generación. Si pensamos en la generación de millennial y queremos saber cuántas personas tenemos entre 6 y 15 años de antigüedad, vemos que un 47% serían mujeres. Aquí habría una muestra de 17 personas, de las cuales 8 son mujeres y 9 son hombres. Vamos a calcular cuántos estarían en el departamento de arquitectura y sistemas y vemos que se cambia. Ahora el 83% serían mujeres, solo habría un hombre y el resto de puestos, que serían 5, serían mujeres. Como veis, con este primer análisis ya podemos entrar bastante en detalle a ver cómo es la composición de la muestra. Pero lo adecuado es ir un paso más allá y para eso os enseñamos el siguiente dashboard. Aquí lo que vamos a hacer es examinar en detalle la composición del paquete retributivo de los empleados en función del nivel de responsabilidad y vamos a tener en cuenta cómo está distribuida por género.
Aquí nos aparece un primer gráfico, ¿no? Donde ya sí que vemos los niveles de responsabilidad, la retribución de los hombres, la retribución de las mujeres y cuál es ese gap salarial. Aquí en el nivel 3.2 no habría hombres, no habría mujeres, solo tenemos hombres. En el nivel 4 lo mismo, solo tenemos hombres. Y en el nivel 5 encontramos que ya tenemos hombres y mujeres y una diferencia bastante grande, ¿no? De un 23,9%. Aquí seguimos con el filtro de arquitectura y sistemas, por lo tanto está compuesta del área de arquitectura y sistemas, está compuesta por 20 hombres y 14 mujeres. En este dato lo que veríamos sería el gap, la media de estos gaps, es decir, la media de brecha salarial, pero aquí no estaría haciendo un análisis por nivel, sino que estaría cogiendo todas las retribuciones de hombres y todas de mujeres. Si queremos entrar un poco más en detalle y ver qué está pasando en este nivel 5, para ver de dónde vienen este gap, entraríamos aquí, filtraríamos por nivel 5 y automáticamente aquí se recalcularía. Veis que ya tenemos la misma brecha, menos 23,9 y menos 23,9, porque estos datos son del nivel 5. ¿La diferencia dónde la vemos? Pues en esta franja gris, que pertenece al plus de antigüedad. Vamos a ver qué ocurre si eliminamos de aquí el plus de antigüedad. Porque veis que, por ejemplo, el salario base es el mismo y el resto de complementos también. El plus de antigüedad es el que está provocando que haya ese gap. Lo quitamos, se recalculan los datos y efectivamente ahora habría una diferencia de un 2,4. Vamos a ver, si queremos ir un poco más en detalle y saber qué personas tenemos aquí incluidas, son 4 empleados, podemos ir a esta tabla y ver el año de incorporación en concreto de estas personas. Vemos que las mujeres se han incorporado en 1985 y en 1983 y que de los dos hombres que hay, uno se ha incorporado en 1993 y el otro en 2016. Por lo tanto, sí que tiene sentido que las mujeres tengan un plus de antigüedad superior, puesto que su antigüedad, cuando calculamos la mediana, es superior. Vamos a hacer otro análisis. Hemos quitado los filtros, volvemos a tener ahora todos los datos con esa mediana de gap salarial, teniendo en cuenta la media de los gaps por nivel, y ahora lo que vamos a hacer es filtrar por antigüedad. Si veis aquí hemos filtrado y vamos a coger solo los empleados de los últimos 20 años. Nos volvemos a ver aquí para ver cómo está este colectivo de empleados y vemos que aquí en el nivel 6.1 volvemos a encontrar un gap bastante grande, de un 32,2%. Vamos a ver por qué. Entramos dentro del nivel, pinchamos 6.1 para que se nos recalcule aquí. Y ya veis que nos aparece aquí la diferencia del menos 32%. El salario base es lo mismo, los complementos más o menos, y vemos que hay un concepto que solo tienen las mujeres. Es la retribución variable a largo plazo. Entendemos que es importante hacer un análisis, de hecho al quitarlo fijaos cómo se recalcula el gap salarial. Entendemos que es importante incluir todos los conceptos retributivos, no solo la retribución fija, porque este tipo de analíticas nos permite meter demográficos como el desempeño, el potencial, las retribuciones variables, que nos van a ayudar a tener una visión mucho más integral de la retribución. Y, por ejemplo, nos van a ayudar a ver si realmente el hecho de que las mujeres tengan más plus de antigüedad, más retribución variable a largo plazo está justificado con el cumplimiento de los objetivos a largo plazo. O si el hecho de que tengan mejores subidas está vinculado con que tienen un mejor desempeño. Al final, al tener aquí toda la información detallada de tus empleados a medida que vas filtrando, eso te ayuda, ¿no?, a ver los motivos. Al final, a partir de aquí lo que hacemos es que cualquier variable que pueda afectar potencialmente al gap salarial lo metemos en el modelo de regresión para determinar si es estadísticamente significativo. En caso afirmativo, cuantificamos y aislamos esa variable para que no influya en el resto de variables y así poder asegurarnos que la cuantificación salarial que estamos haciendo es correcta y que lo que está afectando realmente a ese gap son las diferencias entre hombres y mujeres. Entendemos que solo así es posible realizar un diagnóstico de las razones reales que están motivando la diferencia salarial. Y a partir de aquí
podríamos elaborar el plan de igualdad. Obviamente nosotros nos hemos centrado en la valoración de puestos y el cálculo de la brecha salarial y de qué manera podemos, con toda la información, tener una visión sencilla, fácil y flexible de los datos, pero a partir de aquí, a partir de tener el plan de igualdad y tener realizado el registro, nos surgen una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? ¿Cómo me aseguro de que esas acciones se implantan, ¿no? Todo eso que hemos visto anteriormente. Y a partir de aquí paso la palabra a mi compañero Roberto, que es quien mejor nos puede contar cómo se implantan los planes de igualdad. Hola, buenas tardes ya casi a todos y todas. Agradeceros también el tiempo de dedicación a este webinar y agradecer también a ORH ser el pepito grillo que nos permite tener estas conversaciones de temas relacionados con recursos humanos. Aquí entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es ver justamente la pregunta que decía Arantxa, que es el ¿y ahora qué? Esa es una pregunta que seguramente todos los departamentos de recursos humanos, los comités de igualdad o comisiones de igualdad, que se llaman después, se pueden llamar, se hacen al momento de terminar el proceso de inscribir, en este caso, el plan de igualdad. En realidad estamos, como hemos ido viendo, muy parecido a lo que estamos haciendo en esta presentación. Esto es como una especie de carrera de relevos, que en cada una de las fases se van haciendo cosas que permiten que a la otra se llegue mejor. En este caso donde estamos, y ahora con el proyecto del nuevo Real Decreto es verdad que ponen un poco más luz sobre esta siguiente fase, digamos que la parte de implantación y seguimiento siempre ha sido el gran olvidado. Digamos que al final hemos cogido con pies juntillas lo que dice la ley, es que las empresas tienen que tener un plan de igualdad, cuando en realidad no solamente está en el plan, sino implantarlo. Estos elementos de investigación-acción, yo en realidad os voy a intentar contar una pequeña historia personal que me pasó, donde me di cuenta de la importancia que tiene los procesos de investigación y de implantación. Hace unos años, subiéndome al coche para ir a trabajar, me quedé clavado de un dolor en la espalda. Como pude, llegué al médico, y el médico en realidad lo que me dijo fue, Roberto, te vamos a hacer una serie de pruebas diagnósticas para poder ver realmente qué es lo que te pasa. Lo que me hicieron fueron dos cosas muy sencillas. Por un lado me hicieron una placa de rayos y una resonancia magnética. También deciros que resonancia magnética y dolor de espalda en realidad no son buenos amigos, pero bueno, al final terminé haciendo la prueba y fui a la consulta del médico, y ahí lo que hice fue ver en cada una de las imágenes lo que tenía. Después de observar más o menos las imágenes, que el médico me iba diciendo, sí, aquí se ve que el disco está dañado, que está astillado, me dijo, Roberto, tu diagnóstico es que tienes una hernia discal L5-S1. He de reconoceros que cuando me dio el diagnóstico, el dolor seguía. Por sí mismo el diagnóstico no me hizo nada. Me quedé más tranquilo porque le pude poner nombre a lo que me pasaba, pero me seguía doliendo. Luego vino la segunda parte que me dijo, Roberto, vamos a tener que operar. En ese sentido, el cerebro funciona de algunas formas específicas. Ahí me dejó de doler durante unos instantes. Al rato me volvió a doler. Y el médico me dijo, bueno, lo que tienes que hacer es, Roberto, esta prueba que te voy a dar de la resonancia magnética, me la tienes que traer el día de la operación. Por la cara que debí poner, en realidad me volvió a mirar, me dijo, Roberto, es importante que la traigas, porque cuando yo te opero, lo que hago es una pequeña incisión y a partir de ahí meto un aparato que me va a permitir hacerte la operación sin hacer un gran tajo. Y esto me permite a mí poder observar hasta dónde tengo que cortar, qué es lo que tengo que abrir. En realidad es una especie de guía que me permite operarte. Entendí perfectamente que tenía que llevarla porque era indispensable para hacerlo bien. Para hacer el cuento corto, al final me operé, se me quitó el dolor y cuando terminé el médico pasó por la habitación y me dijo, Roberto, ahora empieza realmente la segunda parte de la operación y es que tienes que hacer una serie de cosas para estar bien. Me dio una serie de pautas sencillas como era la limpieza de la herida y otras pautas un poco más complicadas que tenía que ver con un cambio de hábitos, tema de deporte, tema de movimientos, una serie de cosas que cambiaban mi vida anterior para el fin último que era la recuperación total. Bueno, fuimos viendo una serie de elementos, nos fuimos viendo de vez en cuando y al final me dio el alta. El día de hoy podemos decir que tengo una vida semi-normal. En el plan de igualdad pasa absolutamente lo mismo, que es lo que hemos estado viendo en todo momento. Es decir, de nada sirve
tener un plan de igualdad espectacular con un análisis experto y robusto y no implantarlo, como tampoco de nada sirve no tener un buen plan de igualdad o un buen diagnóstico e implantarlo. Son dos cosas que tienen un sentido lógico y que van dando según fases y van dando unas a otras. Además, ahora con el nuevo proyecto del Real Decreto, aquí se ponen luces específicas a la importancia de la parte de implantación. De hecho, se está hablando, esto es como lo del iPhone 12, cuando sale o no va a salir, que hay un montón de rumorología. Una de las cosas que se dicen es que al momento de inscribir tu plan de igualdad, habrá ciertos elementos que si no están incluidos en el plan, no vas a poder inscribirlos. Y uno de ellos es tener unos buenos indicadores o unos buenos elementos de seguimiento, evaluación, tiempos y demás en cada una de las acciones y no te permitirá inscribirlo. Por lo cual, digamos que esta parte a día de hoy toma un protagonismo mucho más grande. ¿Qué tenemos que hacer entonces ahora? Lo primero que hacemos es una preparación a la implantación. Si nosotros observamos el plan de igualdad como un proceso continuo, tenemos una especie de Pareto, un 20% de la parte de diagnóstico, elaboración del plan e inscripción, y un 80% es la parte de implantación en tiempos. A día de hoy creo que han puesto una limitación de que el tiempo no puede durar más de 4 años. Los planes de igualdad suelen tener una duración entre 2 y 4. Ahora más de 4 no se puede. De hecho, volvemos a lo mismo. Si tu plan de igualdad tiene más de 4 años, no vas a poder inscribirlo. Por lo cual es importante hacer esa preparación para poder hacerlo bien. ¿Qué tengo que preparar? 3 ideas claves. La primera, el plan de igualdad es una guía de ruta. ¿Por qué? Porque es un documento operativo. Más allá de inscribirlo, más allá de comunicarlo, más allá de tenerlo firmado, lo que te va a decir es qué es lo que tengo que hacer. ¿En qué sentido o en qué clave? Con objetivos, calendario, responsable, indicadores, medios. O sea, todo lo que te has comprometido que vas a hacer está en tu plan. Por lo cual, la parte de implantación es simplemente hacer lo que has dicho que tienes que hacer. Y ese será el plan de igualdad el que te lo permita. Otro elemento importante es involucrar a toda la organización. Para cualquier cambio organizacional, sea de la índole que sea, lo que tú tienes que hacer es involucrar a todas las personas. Por eso, en ese sentido, nosotros lo que planteamos es decir, que tiene que haber una estrategia de comunicación y una campaña de sensibilización. Tony hablaba anteriormente de que vamos a cumplir 10 años en Spiring y una de las cosas que hemos aprendido es que la comunicación en sí misma no es un fin, es un medio. ¿Para qué? Para generar cosas. Cuando yo la comunicación la tengo como un fin último, al final no genero cosas. La comunicación e información por sí misma no hace nada. En los planes de igualdad pasa lo mismo. ¿Por qué yo tengo que comunicar y sensibilizar? Porque lo que yo busco es generar acciones en las personas, ayudar a la reflexión, acompañar en el cambio, facilitar procesos, crear espacios de comunicación bidireccional. Lo que intento hacer es un cambio organizacional que cale en las personas. Aquí voy a hacer un pequeño inciso obviamente no hay ninguna presentación o webinar que se precie que no hable del COVID. Yo voy a hablar 2 segundos sobre él. Creo que el COVID, más allá de todas las reflexiones, una de las cosas que nos ha ayudado realmente es en esta, por llamarla, cuarta revolución industrial, donde la transformación digital lo que ha servido es de catalizador para que al final en las empresas lo implementemos. Es verdad que al final tú puedes hacer un cambio por oportunidad o por necesidad, muchas lo han hecho por necesidad, pero aquí se presenta esta digitalización, además es un reto para la parte de recursos humanos. Es cierto que desde recursos humanos llevamos peleando 2 años diciendo que hay que poner en el centro a las personas, y es verdad. Pero es que además nos hemos dado cuenta, y la experiencia de Spiring, sobre todo con nuestros clientes, que hay que hacerlo además en todas las dimensiones de las personas. Porque el COVID ha permitido que por primera vez las empresas, desde las pantallas de ordenador, como una especie de ventana hacia las casas, entremos dentro de las casas. No solamente porque los hijos aparecían en las webinars, los niños y las niñas en tu webinar, sino porque además se demandaba hacia recursos humanos, que somos obviamente los departamentos expertos en personas, herramientas para poder gestionar las situaciones. No solo para mejorar los temas de conciliación, sino también como herramientas para mejorar la parte de alimentación, por cómo integrar y trabajar con mis hijos, gestionar la ansiedad. Lo que hemos hecho a partir de eso nosotros es generar un montón de acciones para que los departamentos de recursos humanos se conviertan en un eje de conocimiento. Nosotros hemos hecho desde concursos para niños, temas de comida, mindfulness, donde se integraba a la persona y a los niños. Es decir, al final, creo que en este reto donde estamos, no solamente las personas en el centro, sino también las dimensiones. Comento una cosa rápidamente y ahí lo dejo. Maite, por si quieres que lo desarrollemos algún día más en una webinar o donde sea, hemos desarrollado un producto que se llama Back to the Office, que lo que hacemos es un concepto de vuelta a la oficina, y más hoy, que es el primer día de normalidad, lo que hacemos es crear una cultura saludable.
entendida como un concepto de hábitos saludables y hábitos preventivos, pero además integralmente, donde se encuentren la parte laboral, la parte del transporte, incluso la parte de la casa. Es decir, al final esta membrana permeable entre lo laboral y lo personal tiene que haber una unión. O sea, de nada sirve incluso poner buenas acciones preventivas en la oficina si luego en el transporte no las cumplo o en casa. Entonces, en la igualdad, volvemos al punto, pasa absolutamente lo mismo. Si yo quiero hacer un cambio organizacional, de crear una empresa más justa, que a su vez tiene que ver con el tipo de sociedad en la que queremos vivir, tenemos que integrar a todo el mundo. Y para eso es importante comunicar y sensibilizar. Por último, preparar la implantación, lo que hacemos es protocolo de seguimiento. Arantxa decía anteriormente, obviamente yo tengo que monitorizar todos los procesos de implantación que voy a hacer y generar evidencias. ¿Por qué? Porque hay una cosa y una máxima que siempre se cumple. La gente que trabaja en la Comisión de Igualdad o en la Comisión de Seguimiento, el 99,9% de su tiempo hace su trabajo. No hace temas de igualdad, está haciendo su trabajo, por lo cual este es una masa más donde tenemos que ser lo más eficaces y eficientes posible para facilitar el proceso. Y para eso hay que crear protocolos de seguimiento. La importancia de las evidencias, estamos hablando de implantación y seguimiento, mañana también vendrá la parte de evaluación, por lo cual yo tengo que tener buena información para eso. ¿Vale? Cuando yo tengo preparado los 3 elementos y ya puedo salir a implantar el plan, lo que decimos nosotros es que creemos que es interesante crear un entorno digital. Nuestra experiencia lo que nos ha dicho es que a partir de entornos digitales, nosotros trabajamos mucho con clubes de descuentos, con programas saludables, con temas de ODS que hemos visto antes, lo que generamos son entornos digitales. ¿Por qué? Porque te permiten tener un canal único. ¿Por qué el canal único es relevante? Porque lo que hace es tangibilizar en un sitio específico temas de igualdad, donde la persona asocia perfectamente en esta especie de modelo de cajones que tenemos en el cerebro, que la igualdad está ahí, que toda la información está ahí. Además, nos permite hacer una estrategia de comunicación y dinamización donde nosotros no solamente comunicamos e informamos, sino que dinamizamos en ese entorno. Y por último, hay una herramienta de gestión, seguimiento y trazabilidad que ayudará a las comisiones de igualdad a ser eficaces y eficientes. ¿Esto en qué se traduce? En esto que veis. Esto es un entorno digital, 100%, responsive, con un montón de elementos, que lo que creamos es este canal único para que las personas puedan trabajar e interactuar en él. Que lo que tiene, como todo entorno digital, son funcionalidades. Tenemos un buzón de sugerencias, biblioteca, noticias, acciones de sensibilización gamificadas, calendario, multimedia, eventos, encuestas, club de descuentos y perfil administrador. En síntesis, lo que son herramientas para facilitar el trabajo de las comisiones. Pensemos, por ejemplo, en la biblioteca. El plan de igualdad, además, la ley, hay ciertos elementos que tienen que ver con la transparencia, que obliga a las empresas a, por ejemplo, si yo tengo un plan de igualdad, le tengo que comunicar e informar a toda la plantilla que lo tengo. Si tengo un protocolo de acoso, tengo que informar y comunicar a toda la plantilla que lo tengo. Y además tiene que estar en un espacio de fácil acceso para que las personas lo vean. Además, si tengo acciones de conciliación, tengo que informar y comunicar a las personas, por lo cual lo que te va pidiendo es una serie de cosas obligatorias que tienes que hacer. Si pensamos en la biblioteca como elemento de funcionalidad, nosotros pensemos en el plan, tenemos el plan de igualdad, lo terminamos, lo incluimos en la biblioteca, en ese momento automáticamente la plataforma genera un correo para las personas, que puede ser en formato plano, puede ser una infografía, lo que se quiera, por lo cual ya informaría a las personas y además podemos incluso hacer que la persona, al ir a la biblioteca a leer el documento, se genere una evidencia de que lo ha leído, lo ha descargado o ha sido informado. ¿Todo esto para qué? Porque lo que hacemos es cerrar el ciclo de la acción. La acción te obliga a tener el plan de igualdad, a informar a toda la plantilla que ya lo hemos hecho y te obliga a dejar una trazabilidad que se ha hecho. Esto, cuando tengo que hacer un plan en 4 años y yo tengo que tener evidencias de 4 años, es mucho más fácil tenerlo aquí. No solamente porque será más friendly, sino por un tema también de evidencias. Pensemos lo mismo, si queréis, en el protocolo de acoso. Yo tengo mi protocolo de acoso, la misma lógica. Lo tengo en la biblioteca, se lo envío a todo el mundo y la persona puede leer el protocolo de acoso y se le genera una evidencia. ¿Eso qué me permite? ¿Y qué le permite el Comité de Igualdad? No dentro de 3 años ponerse a buscar quién envió el correo, cómo sé que lo vieron, dónde está guardado, todo ese tipo de cosas que no ayudan al proceso. Si veis, aquí también tenemos las acciones de sensibilización gamificadas, que esto es tan sencillo como la ley obliga
hacer sensibilización, por un lado también hacer formación, pero sensibilización en igualdad y en la parte de acoso en acoso. Nosotros hemos sumado además la parte de corresponsabilidad. Lo que tenemos son acciones ramificadas, como por ejemplo un trivial, donde lo que hacemos son una serie de preguntas donde la persona va contestando, por lo cual tiene una parte de informativa y formativa y de sensibilización. Entonces, todo esto está aquí metido, que te permite no solamente hacer que la gente se sensibilice, sino además tener la trazabilidad de todos estos elementos, que es la parte importante que queremos conseguir. Por último, dentro de estos elementos tenemos también el calendario. Imaginaros que además yo tengo una acción que tiene que ver con una formación específica para mandos medios en igualdad. Te permite incluir el evento y te permite hacer que la gente se registre. Yo tengo un cupo de 20 personas, la gente se registra al curso y luego sale de ahí un Excel que se puede enviar al departamento de formación. Esa acción, que es sencilla de hacer hipotéticamente, volvemos a lo mismo. Si yo lo tengo que sustentar en 4 años, yo tengo ya todo guardado aquí. ¿Cuándo se hizo el curso? ¿Quién ha ido al curso? O sea, en síntesis, todos los elementos los tenemos en un entorno digital, que no solamente ayuda hacer la parte de sensibilización y la parte de que la comunicación sea dinámica, sino que además tiene una parte que viene con el perfil administrador que me permite gestionar las evidencias. ¿Todo esto para qué? Porque al final viene la parte de evaluación. Es decir, todo lo que yo me he comprometido a hacer en mi plan de igualdad y todo lo que he hecho durante estos 2, 3 o 4 años termina en un documento final, que es el documento de evaluación. La ley lo que te dice es que tú tienes que hacer una triple evaluación en los niveles de evaluación de resultados, evaluación de procesos y evaluación de impacto. La evaluación de resultados es muy sencilla. Yo que he dicho que iba a hacer en cuanto a objetivos y consecución, voy a formar a 1.500 personas en igualdad, voy a tener un protocolo de acoso, voy a reducir el gap de brecha salarial un 8%. Lo que sea, lo que yo digo es, de eso que yo he dicho, ¿cuánto he cumplido? Y eso saldrá en el informe. ¿Qué duda cabe que si yo tengo esa información en un lugar único y ha sido fácil de sacar, es más fácil darle un botón que ir preguntando departamento por departamento dónde están las cosas? Por lo cual, el final del proceso, que es el más sencillo, se puede convertir en el más engorroso. Por último, la evaluación de procesos, lo mismo. De hecho, el proyecto del Real Decreto pone específicamente que hay que tener un elemento específico para las incidencias que se desarrollen durante la implantación, cómo las vamos a resolver. Si tú no tienes ese procedimiento definido, tampoco vas a poder incluir tu plan. Y por último, la evaluación del impacto. Es decir, todo esto que yo he hecho en el ámbito de la desigualdad o de la igualdad, poniéndolo en positivo, realmente qué impacto ha tenido en la parte de participación, presencia, cambios culturales, actitudes. ¿Por qué? Porque la ley lo que dice es que cuando yo termino mi plan, tengo que volver a hacer otro. Digamos que es un proceso continuo, que Arantxa lo comentaba antes, donde lo que voy haciendo es teniendo distintos tipos de ediciones de plan. ¿Hasta dónde? Hasta que yo llegue a la de reducción de la igualdad o llego a la igualdad total y con mayúsculas. Yo creo que en tiempos y plazos he llegado hasta aquí y creo que, Jorge, te paso la palabra. Perfecto, gracias, Roberto. Bueno, yo simplemente lo que quiero hacer es un resumen de todo lo que hemos ido comentando, ¿vale? En definitiva, lo importante, bueno, fijaos, lo que tenemos ahora mismo en pantalla es la parte del proyecto ya estamos, si llevábamos tiempo trabajando en igualdad, yo creo que ahora mismo ha llegado la hora de la verdad, con el tema de la publicación, por lo menos de este proyecto de Real Decreto, en el que se regula el reglamento para la igualdad retributiva. Lo que estamos viendo es que ya en una serie de capítulos está poniéndonos los puntos sobre las IES, sobre todo lo que hay que hacer en igualdad y sobre todo, como decía Roberto antes, ¿no? Estamos hablando de un entorno, de un Real Decreto, ¿vale? Que va a ser mucho más exigente la inscripción. Yo esto lo que he hecho, lo que hemos hecho el equipo, hablando con clientes y hablando con el mercado, es su preocupación por saber si finalmente lo que se publique va a ser tan exigente como aparece en ese proyecto, ¿no? Realmente es enorme la exigencia, el nivel de exigencia es enorme. Yo lo que quiero es resumir un poco todo lo que hemos ido hablando, ¿vale? en esta webinar. Lo importante, lo que os decía antes, ese enfoque modular. Es decir, estamos hablando primero de hacer un análisis cualitativo, experto, que, como decía Arantxa, recorra toda la función de recursos humanos, desde la selección, desempeño, retribución, obviamente. Es decir, un análisis experto, la parte cualitativa. La parte cuantitativa, cimentándola fundamentalmente en
valoración de puestos y un sistema de valoración de puestos reconocido, válido, es decir, que no inventarnos la valoración, sino que sea sólido y fiable, de tal manera que podamos a partir de ahí hacer el análisis de brecha salarial, ¿vale? Con lo cual, lo que tenemos es análisis cualitativo, análisis cuantitativo y a partir de ahí lo que estábamos hablando, ¿no? Un análisis experto de brecha salarial basado, como habéis visto, en nuevas tecnologías. Estamos hablando de Data Analytics, en este caso habéis visto Power BI, en la parte, lógicamente, de formación, comunicación, concienciación, incluyendo, como habéis visto con Roberto, una parte de gamificación para fomentar el uso o la implantación de esos planes, es decir, la puesta en funcionamiento de esos planes, ¿no? Como decía antes Roberto, después de la operación, ¿qué pasa, no? Pues lógicamente tienes que ponerte en marcha y seguir avanzando, ¿no? Entonces, lo importante es que ese seguimiento, comprobar que se cumplen los objetivos, ¿vale? Con lo cual eso también es muy importante. ¿Qué queremos decir con esto? Se elabora un enfoque modular, un enfoque experto, un enfoque apoyado en nuevas tecnologías, capaz de, lógicamente, superar todos los, digamos, las exigencias, el altísimo nivel de exigencia que va a tener el nuevo Real Decreto, ¿no? Para concluir, que concluiríamos en tiempo, la verdad es que cumpliendo a rajatabla con los tiempos que nos hemos dado, bueno, simplemente también, como ya ha hecho Roberto también, ¿no? Agradecer a RH, a Maite Sáenz, el haber convocado esta webinar. Yo creo que es la cantidad de asistentes que tenemos, que además se mantienen hasta el final, yo creo que es importante destacarlo. Bueno, es algo que yo creo que tiene muchísimo interés ahora mismo y, bueno, agradeceros a todas las personas que habéis permanecido en la webinar atentas para, bueno, escucharnos, que yo creo que para nosotros la hemos preparado con muchísima ilusión y es una gozada ver el nivel de respuesta que estamos teniendo. Y doy la palabra a Maite. Pues muchísimas gracias a vosotros cuatro, porque es verdad que ha sido una presentación exhaustiva y se nota que está preparada con cariño. Y las cosas hay que hacerlas con cariño, porque si no, no se transmiten con la esencia con la que se tienen que transmitir. Hay algunas preguntas sobre si tenéis alguna versión demo de las aplicaciones que habéis mostrado o si había alguna manera de testarlas. Si queréis, contesto yo. Bueno, versión demo, lo que tenemos es las herramientas funcionando. De hecho, lo que habéis visto en la parte de Power BI, en la parte de Analytics, no deja de ser una versión demo, ¿vale? Con lo cual, el cliente o la persona que quiera que se lo enseñemos a nivel particular, de empresa se lo podemos enseñar sin problema, ¿vale? No hay digamos que no tenemos bueno, realmente lo que hay es sí va a haber, porque esta webinar se está grabando, es un vídeo donde va a estar todo lo que nos ha contado Arantxa, pero en cualquier caso yo creo que es mejor, si alguien tiene interés en conocerla más en profundidad, eso o la parte que ha enseñado Roberto, que yo creo que también es igualmente importante, encantados podemos hablar con cualquier cliente y enseñárselo. Hay varias preguntas también más relacionadas con el documento del Real Decreto que habéis comentado en primicia. Lo único que yo casi que os invitaría a una sesión que estamos preparando específica sobre este Real Decreto, porque es algo tan reciente que no sé muy bien si es el momento para poder responderlas. Mira, aquí llega otra pregunta que esta yo creo que sí que os la voy a formular. A ver, esto lo hace Susana. Dice, una vez registrado el plan de igualdad, ¿hay que ir registrando las evaluaciones de las acciones llevadas a cabo a lo largo de la vigencia del plan en el registro de la autoridad laboral competente? ¿O es suficiente con hacerlo internamente en la empresa? ¿Quién Roberto, contesta? ¿te la contestas tú? Vale, venga, yo cojo el guante. Falta por leer a fondo y conocer bien el Real Decreto, que es lo que dice. Inicialmente no. Con la inscripción de tu plan de igualdad, de hecho, creo que se está viendo que temas relacionados con protocolo de acoso tampoco va a tener que inscribirlo, pero tú con inscribir tu plan de igualdad donde se incluyen las acciones, luego te podrán pedir a lo mejor el informe final o si llega algún tipo de excepción del trabajo, te puede pedir cómo es el seguimiento. Sí te van a obligar a que tú tengas un seguimiento no solamente hasta el final del plan, sino un intermedio, pero no, inicialmente no hay que inscribir las acciones. Perfecto, pues
Yo os diría que hasta aquí, porque lo que os comento, hay bastantes preguntas sobre el Real Decreto que creo que es mejor, no sé lo que opinaréis vosotros, pero quizás sea mejor dejarlas para un webinar posterior, porque si no nos vamos a alargar muchísimo, ya es casi la hora. Y también hay varias, como os decía yo, relacionadas sobre todo con la herramienta, cosa que a mí me gusta y me llama la atención, porque siempre digo en este tipo de webinars que lo importante es enterarse de lo que hay en el mercado para saber si de verdad pues se adapta a lo que necesitas o no. Por fin estamos perdiendo el miedo a lo que yo llamo bichear, que es importante para saber lo que te encaja y lo que no. Muchísimas gracias a todos. Si os parece, ya dejamos aquí el webinar. Como siempre, os enviaremos a todos los inscritos el vídeo con esta sesión, el material que han compartido los ponentes, que es realmente exhaustivo. Y, por supuesto, tanto ellos como nosotros estamos a vuestra disposición pues para aclararos a partir de ahora todas las dudas que os surjan cuando veáis detenidamente la documentación. Muchas gracias por vuestro tiempo, cuidaros mucho, muchas gracias a nuestros ponentes que lo habéis hecho fenomenal, siendo 4, cada vez es más complicado, pero bueno, ha salido estupendo. Y lo dicho, que tengáis buen día y buena semana, que para empezar el lunes lo hemos empezado con mucha energía. Muchas gracias, Maite. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Adiós. Luego.